Vamos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando la aleluya. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mi cordero. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabe que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntaba si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabe que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablarle así, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la misa de la vigilia de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, una solemnidad en la que rezamos también de un modo muy especial por aquel que es el sucesor de Pedro, es decir, por el Papa. Tanto la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo justamente Dios va obrando a través de sus apóstoles después que Él ya volvió a la derecha del Padre. Es decir, el Señor va afianzando la predicación apostólica también a través de los signos y prodigios que lo acompañan. No solamente dan testimonio del resucitado, sino que el resucitado se hace visible a través de los milagros. La carta del apóstol Pablo a los cristianos de Galacia, si uno quiere saber bien la vida de Pablo, tener una radiografía de su persona, más que ir a la que nos habla los Hechos de los Apóstoles, tiene que tomar la carta a los Gálatas, es decir, de puño y letra. Y uno puede quedarse sorprendido por lo que termina de decir esta carta, lo que leímos hoy. Dice: la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre. Porque Pablo va a tener que ir dando testimonio con sus acciones que lo que él está predicando ha recibido del Señor.
porque los otros apóstoles trataban de desacreditarlo. Como Pablo aparece después del resucitado, tiene que ir dando explicación de su ministerio apostólico. Y por eso va a decir: yo no aprendí ni recibí de ningún hombre, sino que lo recibí como revelación propia. Y eso está hablando justamente de su encuentro con Jesucristo cuando tuvo camino a Damasco. Y también va a ser consciente de que ese rechazo y esa desacreditación que recibe es porque él proviene del judaísmo más estricto, y entonces a partir de allí van a tratar de desacreditarlo, como diciendo: ¿este acaso no perseguía a la iglesia de Jesucristo? ¿Y cómo ahora sale predicando en su nombre? También nos sucede a nosotros que muchas veces nos cuesta aceptar justamente cuando la palabra de Dios o algún mensaje, un consejo viene de alguien que conocemos tanto, como decir: ¿y este quién es? ¿Este ahora me va a venir a enseñar a mí? Y de esa manera nosotros, como también los contemporáneos de Pablo, nos cerramos a toda posible acción que el Espíritu pueda obrar en la persona y todo lo que Dios pueda hacer, y de entrada rechazamos toda posibilidad de madurez y cambio. Porque también rechazando todo cambio que pueda hacer la persona para bien, nosotros nos escudamos de mantenernos en nuestras mismas posturas e inmadureces para no corregirnos. Es más fácil desacreditar al otro y de esa manera nosotros resguardarnos en aquello que debemos crecer y madurar. El Evangelio habla justamente de este encuentro del resucitado a la orilla del lago, donde le llama a Pedro para que lo siga. Pedro siente una tristeza, porque 3 veces le va a preguntar, y justamente va a decir: tú sabes que te quiero. En esta parte uno tiene que saber que la comunidad de Juan pasaba por un problema de comunión con los demás apóstoles, y sobre todo con aquel que era Pedro, es decir, tenía un conflicto con la autoridad. Por eso se mantuvo al margen la comunidad del discípulo amado, y recién al final de los capítulos del Evangelio de Juan uno puede encontrar una imagen mucho más positiva de la persona de Pedro y de su ministerio. Generalmente en el Evangelio de Juan, Pedro siempre queda desacreditado. ¿Y por qué? Porque era una comunidad que tenía como autoridad y como figura relevante al discípulo amado. Pero ¿qué pasa? Como esta comunidad estaba en un ambiente donde reinaba la filosofía, corrió el riesgo de caer justamente en una de las primeras herejías, que es el gnosticismo, es decir, la salvación solamente por el conocimiento. Y esa salvación que viene por el conocimiento niega a un Dios que se encarna y que entra en la historia del hombre, y mucho más a un Dios que muere en la cruz. Ellos van a sostener y van a decir que todo es una mera apariencia, todo es una actuación de Dios para salvar al hombre, cuando en realidad es una herejía. ¿Por qué? Porque conciben desde Dios, desde la razón, que Dios no puede sufrir ni tiene que sufrir. Viendo este problema, comienza la comunidad a acercarse a aquel que es la figura y es el signo de comunión entre todas las iglesias hermanas, que es Pedro. Y por eso comienza la figura de Pedro a ser mucho más importante. Y veamos que al final del capítulo, apacentar y cuidar las ovejas no depende del discípulo amado, sino que depende de Pedro. Pedro es aquel que tiene que confirmar en la fe a sus hermanos, mantenerlos en la comunión y reunirlos en un único rebaño.
Por eso le va a decir, después de anunciarle de qué manera tenía que morir, justamente le va a decir, sígueme. Y Pedro lo sigue por el camino del martirio. Pidamos también nosotros, que muchas veces nos cuesta ver cómo Dios obra en la vida de los demás y cómo Dios también puede hacer milagro en la persona del otro, que nos ayuda a descubrir el paso de Dios en la vida del hermano. Y también como comunidad a veces nos cuesta vivir la comunión entre los que formamos el cuerpo de Cristo. Importante pedir que el Espíritu nos ayude también, que la diversidad de carisma y de dones no tiene que ser un obstáculo para la misión y mucho menos para la comunión, sino que tiene que ser aquello que enriquece y fortalece el vínculo y las relaciones en la comunidad. Pero para ello, para aprender a vivir eso en la comunidad grande que es la Iglesia, también tenemos que aprender a fortalecer eso justamente en el seno de la familia, que es la comunidad más pequeña. Todo lo que allí nos aprendemos tiene, de alguna manera, repercusión después en la vida comunitaria como en la vida social.